vamos a ir a Primera de Pedro. Quiero cambiar de tema esta mañana, obviamente por el tema de la Cena del Señor, como siempre hacemos. Deseo leer de nuevo el pasaje que leyó Lucas, y para eso voy a salir de este programa. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 18. Dice así: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia, y aquí este versículo es un versículo interesante de Pedro, dice, porque esto merece aprobación. Y para mostrarles nomás, voy a llevarlos un segundo a la Biblia de estudio. La palabrita que ustedes tienen ahí en inglés está obviamente thankworthy. La palabra griega es charis, que es la palabra gracia. Entonces el texto que ustedes tienen ahí dice así: esto merece a gracia. O podríamos leerlo de esta forma: esto es gracia. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Ese es el tema de la carta de Pedro, es el sufrimiento. Pues dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Esta palabra es una palabra famosa que Mauro me ha escuchado enseñar repetidas veces. La palabra soportar es la palabra griega upumone, que significa ponerse debajo del sufrimiento. Entonces, Pedro dice en el versículo 19, porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno y sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado o aceptable, que es la palabra que, ¿cuál? Gracia. O sea que al leer el texto, el versículo 19 y 20, lo leeríamos así: esto es gracia. Si alguno a causa de la conciencia sufre molestias padeciendo injustamente. O sea que la gracia de Dios nos lleva al sufrimiento injusto. Pero Pedro sigue con este tema. Dice, siendo que la gracia de Dios nos lleva al sufrimiento injusto, pues más haciendo lo bueno y sufrís y lo soportáis, os ponéis debajo de esto ciertamente es gracia. O sea que la gracia de Dios es sufrir injustamente y soportarlo. Esto es gracia. La gracia de Dios no es tener una vida sin sufrimiento. La gracia de Dios es tener una vida llena de sufrimiento. La gracia de Dios es una vida de un creyente lleno de sufrimiento. Y mientras veníamos acá, y durante la semana meditando en lo que voy a desarrollar esta mañana, me hizo pensar en el contraste y la paradoja entre impíos y creyentes. Es interesante cómo es que impíos abundan de la bondad de Dios y sin embargo lo blasfeman. Y cómo es que creyentes a veces escasean de esa bondad momentánea y abundan en sufrimiento y lo alaban. Si ustedes examinan a Elías en el Antiguo Testamento, era un hombre que escaseaba de los bienes momentáneos de Dios. Vivía al lado de un arroyo y Dios le hacía tomar agua del arroyo, y la comida que le traía era de unos pájaros, unos cuervos que le traían a la mañana y a la tarde algo para comer. Que después, cuando se seca el arroyo, Dios le dice a él,
te voy a enviar a otro lado, a una viuda, y ella te va a sustentar. En ese mismo momento, Elías vivía bajo el reinado de un hombre llamado Acab, que tenía toda la abundancia de Dios y era impío. Y Elías era un hombre absolutamente cercano a Dios y sin embargo escaseaba de los bienes momentáneos de esta vida. Elías estaba viviendo en la comunión íntima de Dios y Acab estaba alejado del Dios que lo sustentaba. Uno se pregunta, uno tendría que cuanto mayor abundancia de Dios, mayor acercamiento a Dios, pero es todo lo contrario. Hay personas que tienen todo de Dios y nunca lo reconocen, y hay personas que escasean un montón de esas cosas y sin embargo lo siguen alabando igual. La ilustración de esto, hermanos, se encuentra en 2 Corintios, en la carta de Pablo, cuando habla acerca de la gracia de Dios que ha sido a las iglesias de Macedonia. Dice que en profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. En profunda pobreza. Mi padre siempre me decía años atrás que él fue sustentado mayormente en toda su vida por creyentes pobres, no creyentes ricos. Que la mayor abundancia que él recibió no fue de personas que tenían mucho, sino de creyentes que tenían lo justo y necesario. No les sobraba, pero sin embargo abundaban en su pobreza, como dice Pablo a los Corintios, en riquezas de su generosidad, siendo que eran, literalmente la palabra griega es mendigos. Los creyentes alguien les comunicó a los de Macedonia que estaban los pobres creyentes de Jerusalén. Y a ellos les pesó tanto esto, que le pidieron a Pablo el privilegio de poder ayudarlos. Literalmente los creyentes de Macedonia eran más pobres que los creyentes de Jerusalén. Eran las iglesias más pobres y sin embargo abundaron en la gracia de Dios en ayudar a esos creyentes pobres. Por eso cuando leemos este pasaje de Pedro, esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y yo esta semana hice un resumen de cada capítulo de Pedro para llevarnos al pensamiento del cual él está llevando a estos creyentes a que la voluntad de Dios es que ellos sufran. Y en ese sufrimiento está el corazón del Calvario, que es lo que sigue al texto. Dice, pues, para esto fuisteis llamados. No para ser ricos, no para prosperidad, no para tener abundancia. Eso no significa que algunos creyentes no lo tengan. Esto no significa que muchos creyentes no tengan abundancia. Me acuerdo años atrás leyendo a Tozer decir, Abraham poseía muchas cosas, pero no era poseído de nada. Muchos de nosotros poseemos poco, pero estamos aferrados a ese poco que poseemos. Eso no es gracia. Si lo poco que tienes no lo compartes, estás muy ligado a ello, muy aferrado a eso poco, entonces hay un problema en tu corazón con la gracia de Dios. Después hay muchos que tienen mucho, pero no están arraigados a nada de ese mucho. La Biblia no dice que los ricos son abundantes. La Biblia dice que muchos de los ricos son avaros, que están aferrados a lo mucho que tienen y no quieren largar nada de eso. Por eso el misterio de Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 8, hablando de la gracia de Dios dada a las iglesias, surge con el ejemplo de Cristo. Conocemos la gracia del Señor, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros a través de su pobreza seamos enriquecidos. Dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esto siempre ha venido a mi corazón,
que el ejemplo que Cristo nos dejó solamente se marca 2 veces en el Nuevo Testamento. Uno es en Juan capítulo 13 y otro es aquí en 1 Pedro 2. En el primer ejemplo nos dice que Cristo se levantó en la cena, la última cena, y se unció y tomó una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos, y cuando terminó dijo: os he dejado ejemplo, para que yo, como yo he hecho, vosotros también lo hagáis con vosotros mismos. Para esto entonces fuisteis llamados, porque también Cristo padeció con nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y acá Pedro empieza a hablar acerca del carácter de Cristo. Primero dice: el cual no hizo pecado. Eso ya una eterna diferencia entre nosotros y Él. Dice luego, esto es su andar. Luego habla de su boca. Ni se halló engaño en su boca. Nunca procedió de Él ninguna palabra ociosa, ninguna palabra vana, ninguna palabra que tuvo que decir: perdón, discúlpame, no quise decir eso. Cristo en una ocasión le dijo: si he hablado mal, ¿dónde está el mal? Y si bien, ¿por qué me golpeas? Y acá viene lo que quiero desarrollar hoy: la intención del pensamiento de su corazón. Pedro describe su conducta, manifiesta a todos los hombres. En 33 años, o en 3 que lo pudieron ver, no hizo pecado. Ha sido sin pecado de la eternidad, hasta la eternidad siempre lo será. Pero la visión que tuvo Pedro, que él pudo percibir, que él dijo: yo estuve con él 3 años, y en ningún momento en los 3 años Cristo pecó. Y tiene la descripción del Espíritu de Dios diciendo: él no hizo pecado. Otra cosa dice: no se halló engaño, mentira, hipocresía, altanería, truhanería. No se halló doblez en su boca. Y sigue Pedro diciendo: yo lo observé, estuve ahí lejos de la cruz, pero estuve. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Y ahora Pedro describe algo que él no podía ver. Y estaba viendo con los ojos del Espíritu. Bajo la inspiración de la pluma divina, Pedro escribe lo que estaba sucediendo en el hombre interior de Cristo. Si no, dice Pedro, encomendaba. Es la palabra confiar, rendir, echar encima. Encomendaba la causa. Acá los comentaristas pelean con a qué se refiere Pedro con la causa. Encomendaba la causa. Algunos dicen que tenía que ver con lo que los impíos estaban diciendo hacia él. Esto estaba siendo llevado al trono en intercesión. Es como dijo Elí lo dijo mal: es Jehová, que haga lo que él quiera. Es como dijo David cuando Semeí le venía tirando piedras y polvo. Joab lo quería matar y David dijo: si Dios lo está permitiendo, me lo merezco. Dejadlo así. Cristo no dejó de orar en el hombre interior. Es una lección inmediata, solo lo digo así, de esta forma. Es una lección inmediata de nosotros cómo poder, por la gracia de Dios, soportar las maldiciones y las amenazas, las injurias y los insultos de los hombres, y callar. Isaías, describiendo este momento, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. O sea que Cristo estaba sufriendo el insulto, las injurias, las maldiciones, las amenazas, las burlas, los menosprecios, los desprecios, y parecía ser
que estaba callado, oyendo, sin mover un pelo. Pero no es así. Estaba sometiendo la causa, estaba orando en el libre interior, estaba intercediendo por su propia alma, estaba diciendo: Padre, la causa esta, la encomiendo, la rindo, la pongo a tus pies, porque tú juzgas, y ahora la palabra justamente es la palabra equitativamente, tú balanceas toda maldición. Cristo sabe, por lo que se le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 34, que Dios no tomará por inocente al culpable. Sabe que cuando Pablo escribió y dijo: los pecados de los hombres serán hechos manifiestos, algunos antes del juicio y algunos después. Pero todo pecado, toda palabra ociosa, todo insulto, toda injuria, aunque aparentemente no es tratada por Dios en el momento, será tratada. Nada será pasado por alto. Esto es un ejemplo, ustedes ya lo saben, lo he dicho otras veces. Cristo comienza su ministerio en oración. En Lucas 3 nos dice que cuando estaban las aguas del bautismo, levantó sus ojos al cielo y mientras oraba, el cielo se abrió. Lucas, que es el que describe la humanidad de Cristo o la parte de Él como hombre, y pasaba tiempo orando siempre. Pero aquí nos dice la Escritura, Pedro nos dice que Él estaba cerrando su ministerio en la cruz con oración, no intercesora. Sí sé de Isaías 53 que intercedió por los pecadores. Pero esto es como Pablo cuando dijo, voy a leerlo porque no me acuerdo el texto, pero vamos ahí un segundo, así lo ven. Segunda de Timoteo capítulo 4. Dice así: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. Muchos males. Acá viene el pensamiento de Pablo: el Señor le pague conforme a sus hechos. Esto es lo que estaba pasando en la cruz. Esto es lo que estaba sucediendo con Cristo. El Señor les pague conforme a sus palabras. El Señor les pague conforme a sus hechos. Ahora, meditemos un poco. Primeramente, en lo que Pedro dice del sufrimiento. Primero, para que vean cómo Pedro lleva esta verdad a través de la epístola para el consuelo de los creyentes. Lo que voy a hacer, hermanos, es solamente llevarle a través de pasajes de 1 Pedro. Esto no está. ¿Se les mover esta señora? Ahí está bien. Esto es 1 Pedro capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. Acá viene la primera frase de sufrimiento: a los expatriados. Estos son los judíos de la dispersión. No están en Jerusalén, están desparramados por la persecución. A los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos. Extraño, ¿no? Son elegidos de Dios, pero son elegidos para sufrir. Están expatriados. Pedro dice: ustedes están en el lugar que están sufriendo, y va a empezar a consolar. Parece ser las palabras de Cristo a Pedro en Juan capítulo 21, cuando dijo: apacienta a mis corderos. Ministerio de consuelo. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, el tiempo presente, por un poco de tiempo, si es necesario, tremendo recalcar esto de Pedro, es necesario, dijo Pablo, que a través de muchas tribulaciones entréis al reino de los cielos. Es necesario. Dios lo considera primera necesidad en un creyente, el sufrimiento. Años atrás, con Lisa, visitamos a un pastor, amigo nuestro, cuya esposa estuvo aislada en una pieza por 2 años. Había sufrido una pérdida de un bebé y había caído en desánimo, y ella tuvo que seguir el ministerio de la iglesia y atender a su esposa y criar a sus hijos. Tenía 3 en ese momento, eran chicos. Y cuando yo iba a predicar a la iglesia, él siempre estaba solo con sus 3 hijos. Y yo le preguntaba, ¿y tu esposa? Él me decía, no, está encerrada en su pieza. Y ella había caído en estado depresivo y sufrimiento, y se había quedado ahí. Y pasaron 2 años. Empezó a agarrar su guitarra, empezó a escribir algunas canciones, empezó a ponerle música a los salmos, y Dios empezó a sacarla de su tristeza, de su angustia, de su depresión. Y cuando nosotros pudimos verla por primera vez, nos sentamos a la mesa y me acuerdo como ella nos empezó a compartir lo que ella había pasado y lo que había aprendido en la hora del sufrimiento. Y en ese momento, hermanos, es lo que dice Pedro. Su fe que fue probada parecía oro. Era hora de escucharla. Ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, al cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sigo con el sufrimiento, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, primero, los sufrimientos de Cristo, segundo, las glorias que vendrían tras ellos. Esto lo enseñó en camino a Emaús Cristo a los discípulos. Cristo le dijo en el camino a Emaús, ¿no sabéis que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y luego entrara a su gloria? Primero sufrimiento, después gloria. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, ya es un tema de sufrimiento ese, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso es Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8. Gemimos en nuestro cuerpo, sufrimiento, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para lo que murmuran de vosotros. Sufrimos la murmuración de los impíos, como de malhechores. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, o a los gobernadores como por él enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Mas si haciendo lo bueno y sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Cristo padeció por nosotros. Y terminamos ahí, empezamos el capítulo 3, y Pedro dirige el sufrimiento a las mujeres cuyos maridos no conocen a Cristo.
Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El tema es Cristo y el Calvario. ¿Cómo debo vivir Cristo crucificado? Finalmente, dice Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, significa que sufro el mal, ni maldición por maldición como Cristo en la cruz, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a que heredases bendición. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Sufrimiento, si vosotros seguís el bien, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo, vuelve Pedro a la ilustración del Calvario. Capítulo 2, la cruz. Capítulo 1, la cruz. Capítulo 2, la cruz. Capítulo 3, la cruz. En capítulo 4 presenta la cruz de nuevo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables y idolatrías. Acá viene el sufrimiento. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Sufrimiento. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y termina Pedro algo parecido a su capítulo 2, versículo 23. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea que está todo en el agrado de Dios, el sufrimiento para el creyente, encomienden. ¿Ven esa palabrita ahí? Encomienden. Me cambiaron todo, perdón. Actualizaron el programa. Sus almas al fiel Creador. Pedro sigue en capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo. Escuchen, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, lo cantamos esta mañana, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y vuelve a recapitular lo que dijo en capítulo 1. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Mi padre me dijo eso años atrás. Una noche se fue a acostar, estaba desanimado, estaba con cáncer de páncreas, estaba batallando en la murmuración. A mí me había pedido en cartas muchas veces que ore por él para que no murmure. Estaba desanimado y se fue a la pieza a dormir. Mi madre todavía estaba levantada y se fue a la ventana para mirar afuera y vio algunas nubes. Enseguida le vino un himno a la mente que no sé si está en nuestro himnario, y el himno dice: si Cristo es mi amigo, las nubes echará. Si Cristo es mi amigo. No lo tenemos a ese, ¿no es cierto? No. ¿Está? A ver si está. Pásamelo si lo encontrás ahí. 112, 113. 115, para mí.
Escuchen esto. Es Cristo mi amigo, su amor es fuerte y fiel y me sostiene cada vez que yo acudo a Él. Pequé yo contra ese amor, mas Él me perdonó y cuando confesé mi mal, las nubes disipó. Y empezó a cantarlo. Estaba desanimado, empezó a cantar. Jesús el Cristo las nubes quitará. Jesús el Cristo su gran perdón dará. Jesús el Cristo siempre guardará. Es nuestro Dios de amor. A veces cuando oscuro el cielo arriba esté, yo temo porque el rostro fiel de Cristo no se ve, mas el del trono celestial mi pena al contemplar las nubes parte por piedad y puedo le mirar. Esteban estaba sufriendo cuando el cielo se abrió. Y se abrió el cielo y Esteban vio al Señor. Si de aflicción las nubes, dice la tercera estrofa, descienden sobre mí, si lleno de tribulación quisiera yo morir, a Cristo voy con mi pesar confiando en su bondad y anímame su fuerte amor cual sol tras tempestad. Y uno dice, bueno, es verdad, vemos a Pedro que lo único que hacía con su pluma divina de inspiración era querer consolar a los sufridos creyentes que estaban expatriados. Y estaba siempre apuntando a Cristo y el crucificado. Cristo sufrió antes de los siglos, fue destinado para ser el Cordero inmolado. Capítulo 1. Capítulo 2, nos dejó las pisadas para seguir. Capítulo 3, Pedro dice, también Cristo padeció el justo por los injustos. Capítulo 4, Pedro sigue diciendo, somos participantes de sus sufrimientos. Capítulo 5, dice, Dios en su gracia quiere que padezcamos un poco de tiempo. ¿A qué apunto? Pedro dice que Jesús, en la hora del sufrimiento, hizo algo muy extraño. Y quiero que por estos 2 minutos escuchen la paradoja de Cristo en el Calvario. Cuando Él empieza en la eternidad pasada, Salmo 22, y lo llevo ahí ligeramente al texto, Salmo 22, perdón, no es la nota. Lo llevo a este texto primeramente. Salmo 22, citando a Cristo, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Único en su expresión. Lo primero que vemos en Cristo es que su confianza en Dios no partía en los 33 años, sino en su nacimiento y un poco más allá. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Fui echado sobre ti antes de nacer. Eso fue la acusación cuando Él estaba en la cruz. Confió en Dios. Veremos si le libra. Fue acusado en cuanto a su fe. Fue acusado en cuanto a su confianza. Parece ser la expresión de Job en el capítulo 13, versículo 16, cuando dice, aunque me matare, confiaré en Él. Aunque me matare, confiaré en Él. Fui echado desde antes de nacer. Él me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Pero cuando llegamos al Calvario, hay algo extraño sucediendo. Lo hemos dicho tantas veces. El Padre se vuelve su juez y lo está castigando por los pecados de los hijos de los hombres. Pero quiero que pausen aquí un momento. Porque a todo esto, esta palabra rendir, que la hemos estudiado otras veces,
No vamos a leer el versículo, pero la palabra que utiliza, que es la palabra encomendarse, es rendirse, confiar, transmitir, encarcelar, encomendar, entregarse. Palabra que utilizó tantas veces Cristo en su ministerio. Dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen. Todo dentro de la voluntad de Dios. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré, dijo Judas. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mientras comían, Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera comenzó cada uno a decir, soy yo, Señor. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Judas, el que le entregaba, le dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Tema que prevalecía en el corazón de Cristo. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, al gobernador. Lo soltó a Barrabás, habiendo azotado a Jesús. Lo entregó para ser crucificado. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición, homicidio, a quien habían pedido. Y entregó Jesús, y acá hay una frase terrible, a la voluntad de ellos. Estando con Pilato, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no me fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ahora escuchen esto. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza de la creación, la cabeza del universo, el creador, el soberano, habiendo inclinado la cabeza, entregó, rindió, esa es la palabra, el Espíritu. Esta palabrita que conocemos, que es entregar, rendir, es interesante porque Cristo la utiliza repetidas veces. Él le dijo a Pablo, estas palabras, esto viene de la eternidad pasada, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pedro describe, dice Lucas, describe, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis. Entonces está Dios, está Judas, están ellos. Romanos 8:32, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó, lo rindió por todos nosotros. La cena del Señor, leemos esto, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, Pablo escribe a los Gálatas y habla acerca de que Cristo le amó y se entregó. No dice fue entregado, ni lo entregaron, ni Juan lo entregó, sino dice Cristo. Él mismo se rindió, él mismo se entregó por mí. A los Efesios dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Esto es, Cristo no confió en las manos humanas, ni en Judas Iscariote, pero a ellos se rindió e hicieron de él lo que quisieron. Ahora escuchen, hermanos. Cuando Cristo estaba en el Calvario, siendo castigado por nuestras iniquidades, Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y teniendo a Dios como el juez de nuestros pecados sobre sí mismo, la paradoja es, estaba llevando sus peticiones al que lo estaba condenando, al que lo estaba matando, por así decir, al que lo estaba juzgando. Él, dice Pedro, estaba encomendando la causa al que juzga justamente. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, escuchen, termino con esto esta mañana.
De esto hay mucho para decir, pero vamos a cerrar con esto esta mañana. Es interesante en el Antiguo Testamento cuando hablaron mal a Moisés, Aarón y María, Dios intercedió. No van a arrancar ningún lugar en la Escritura que dice que Moisés se metió en el tabernáculo y dijo: Dios, mi hermano y mi hermana están hablando mal de mí. No hay nada de eso. La Biblia lo que dice es que Aarón y María hablaron mal, y cuando acabaron de hablar mal, Dios descendió a atender a la lengua que habló mal. No hubo nada en Moisés donde él intercedió. Dios, están hablando mal de mí. No hubo nada. Dios se ocupó de defender la causa del justo. La Biblia dice una y otra vez en los Salmos: Jehová es mi defensa. Él defiende al pobre y al menesteroso, al huérfano, a la viuda. Jehová es el defensor de ellos. Una y otra vez la Biblia dice: juzga la causa y defiende la causa. Dios se encarga de defender sin que tú intercedas por eso. Él es más rápido a interceder que tú en preocuparte que Él lo haga. Lo hizo con María cuando Marta acusó a su hermana. Dijo, entró en el momento, me imagino esa escena. Entró y María estaba sentada a sus pies. Y Cristo estaba compartiendo las Escrituras con María. Y Marta dice, Señor, ¿no te da cuidado que esta me deja servir sola? Y empezó a menospreciarla delante de Cristo. Y Cristo enseguida saltó en defensa de María. Dijo, Marta, Marta, tú vas afanada con muchas cosas. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tú no has escogido lo bueno. Venís a acusar al que está bien y vos estás mal en tu acusación. Y Cristo no dejó pasar esa hora. Cristo no dejó pasar cuando los apóstoles acusaron a María de romper la caja de alabastro y derramar los pies de Cristo. Y dijeron, ¡qué desperdicio! Y Cristo dijo, ¡dejadla! ¡Déjenla! Ella ha hecho una buena obra conmigo. Intercedió por María, sin que ella tenga que decir, Señor, mira lo que están diciendo de mí. El Señor escucha lo que están diciendo de ti. Y si es una causa injusta, aguárdale. Tu causa está delante de Él. Y Él es defensor de los justos que sufren injustamente. Y Dios se encarga de defender tu causa. No tienes que apurarte. David. Todo el Salmo 18. Sophie le encanta ese corito que cantamos acá. David dijo, en mi angustia clamé a Jehová. Él me oyó y hizo descender los cielos. Y bajó y me libró de mi enemigo más fuerte que yo. Sara estaba en la casa de Abimelech. Abimelech estaba por acostarse con ella. Abraham estaba no sé dónde, teniendo miedo que se iba a descubrir que era su esposa. Tenía miedo por su vida. ¿Y quién hace la intercesión acá? En la noche en sueños aparece Dios a Abimelech, intercediendo por una mujer, la esposa de Abraham. Y le dice a Abimelech, eres un hombre muerto si la tocas. Y Abimelech dice, yo no sabía que era la esposa de él. Y Dios dijo, yo también sé que no lo sabías y por eso te guardé de pecar contra mí. No de pecar contra Abraham, no de pecar contra Sara, de pecar contra mí. Agar se tira en el piso y deja a su hijo que se está muriendo. Y el muchacho dice, clama a Dios. Y Dios escucha la voz del muchacho. Ese que Ismael, que Abraham lo expulsa y dice, no sirve, no es para nosotros. Y Dios dice, sácalo, échalo. Dios tiene cuidado del muchacho. Dios defiende la causa de él. A causa del poder enemigo, dice, porque Dios es mi defensa. En mi primera defensa, dijo Pablo, ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon, no les he tomado en cuenta.
Los pasajes de Proverbios estos son tremendos. No robes al pobre porque es pobre, no quebrantes en la puerta del afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos. No traspases el lindre antiguo, no entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Escuchen, si Dios defiende al hijo de Agar, no tiene relación con el Señor, pero Él intercede por él. Si Dios defiende a Sara y no hay oraciones de por medio, si Dios intercede por Moisés, si Dios intercede por María, ¿piensan ustedes que no lo hará por su hijo? Sin embargo, no fue el momento. Cristo tuvo que sufrir las injurias, los insultos, las amenazas. Pero ¿cómo hizo para no responder? La Biblia dice, encomendó, entregó, rindió. Tú juzgarás la causa debidamente. Algún día, me acuerdo años atrás escuchando a David Jeremías predicando sobre José. Dijo, Dios no paga en el momento, pero Dios siempre paga al final del día. Y todo lo que los impíos te pueden hacer, tú necesitas llevarlo al trono de la gracia. Decir, Señor, esta causa la llevo a ti, encomiendo la causa a ti. Todo lo que le estaba pasando a Cristo era la voluntad del Padre. Y en medio del horror, del castigo y del juicio, Cristo no tiene problema en seguir confiando en la justicia de su Padre. Me está condenando a mí, pero es justo.